despreocupate. Pero ocupate de otras cosas, como es la fortaleza interior. El segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 15, nos dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios, qué interesante, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, lo pueden leer, él lo prosperó. Wow. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Cuántos quisieran tener un rey Uzías en este país? No, nos va a mandar a la guerra, no. Pero qué progreso el de Israel, qué crecimiento el de Israel, o de Judá, mejor dicho, durante el rey Amasías. Y nos dice el texto bíblico que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hoy muchos quieren ser poderosos, pero quieren tener poder sobre los demás. Quieren tener poder sobre sus jefes, quieren tener poder sobre las instituciones, quieren tener poder político, quieren tener poder religioso. Hoy en día tanta gente busca tener poder sobre los demás para que los demás no lo pisen, para que los demás no lo pasen por arriba, para volverse invulnerable, porque hay tanta maldad en el mundo que uno está buscando hacerse poderoso simplemente para que los demás no lo dañen. Ahora, Dios nos ha dado otro tipo de poder. No es el poder para que los demás no te traigan problemas. Te van a traer problemas los demás, pero es poder relacionado con nosotros mismos. Poder
sobre nosotros. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos falta a veces. Dominio propio. ¿Viste cuando vas con tu ropita recién sacada de la tintorería? No, ¿te acuerdas cuando llevabas la ropa a la tintorería? Y de pronto pisás la baldosa floja. Dominio propio. Vas manejando en la calle y se te pone uno adelante y encima te dice de todo. Dominio propio. Cobras el recibo de sueldo y te afanaron 10 lucas. Dominio propio. Se trata este poder de hacernos fuertes, capaces de resistir cualquier embate que cambie nuestro bienestar y nuestra seguridad por daño y por miedo. Es decir, tenemos esas dos alternativas, ¿no? Podemos vivir un ambiente de daño y miedo o un ambiente de bienestar y seguridad interno. Mirá lo que dice Proverbios. Esto, acordate, sobre todo esos que les gusta ser medio guapos. ¿Hay algún guapo acá? No, por las dudas no, a ver si se me presenta alguno, ¿no? Mirá lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Wow. Mejor el que tarda en airarse que el guapo. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que si vos tenés autocontrol, si vos mantenés la mansedumbre, la confianza, la tranquilidad, sos mejor que el que es capaz de conquistar, derribar una ciudad o hacer un zafarrancho. Por ahí vos te mirás en el espejo y tratás de poner, ¿viste? Yo tengo un espejo que no sé, por alguna razón siempre me ensancha. Lo voy a cambiar un día ese espejo, ¿no? Y quiero ver los músculos y me voy deprimiendo. Entonces leo Proverbios 16:32 y digo, no, tengo esperanza todavía. Ahora nos dice que ese poder que tuvo Usías fue de parte de Dios porque fue ayudado maravillosamente. Dice una versión bíblica, su fama se difundió muy lejos porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Otra versión dice, su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Es decir, Usías, con la ayuda de Dios, llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. ¿Cómo ser realmente poderosos en nuestro interior, en la vida, para disfrutar el bienestar y la seguridad que son internos? Quiero darte en muy breve tiempo 5 tips para tener poder interior. ¡Wow! ¿Los querés? ¿No los querés? Primero, hacer lo recto. Nos dice el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa hacer lo recto? Hacer lo recto es cumplir con la voluntad de Dios, porque si Dios es mi Señor, si Cristo me compró con su sangre preciosa, yo estoy para cumplir su voluntad, para cumplir con sus propósitos. Estamos para vivir para Él. Por lo tanto, hacer lo recto habla de camino de rectitud. Uno va por un camino de rectitud cuando no se aparta ni a diestra ni a siniestra, es decir, cuando está en el centro de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Dios nos muestra qué es lo bueno. Aquellas personas que no andan haciendo una vida recta delante de Dios son personas que viven permanentemente atacadas por el miedo,
Por eso Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Silvia siempre me dice que yo duermo como un león. Y hasta me elevó el amor propio, el ego, ¿no? Hasta que me lo explicó mejor. Roncás insoportablemente. Bueno, como un león, me hago vibrar la casa. El impío, el que no hace lo recto, el que no anda por camino derecho, empieza a sentir miedo sin que nadie lo persiga, miedos infundados, porque uno en el fondo se da cuenta que no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Tal vez vos digas: no, pero yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Pero quiero contarte el caso de Jonás, el profeta Jonás. Dios lo había llamado para Nínive y él huyó y se tomó una nave rumbo a Tarsis. Tarsis es España, Nínive es la zona de Irán. Es decir, Dios lo había mandado para Irán y este se fue para España. Y de pronto hubo una tormenta que casi hace hundir el barco porque Jonás estaba en contra de la voluntad de Dios. Jonás no estaba haciendo lo recto. Todos los demás pasajeros del barco, no era pecado que se fueran para Tarsis. No había problema que se fueran para Tarsis. Pero en el caso de Jonás, sí era un problema porque Dios lo quería en Nínive. Capaz que vos te comparás con algún malo por ahí y decís: yo soy bueno, yo no hago mal, yo soy un buen creyente, yo cumplo con mi religión evangélica. Y por ahí vos sabés que hay cosas que Dios quiere de tu vida que todavía no las estás haciendo y por eso te encontrás con algunas tempestades que te causan daño. Necesitas hacer lo recto para que te vaya bien en la vida. Cuando uno sabe que está haciendo lo recto delante de Dios, con qué paz que uno puede vivir. ¿Querés tener paz de Dios? Hace la voluntad de Dios. Segundo, persistí en la búsqueda de Dios. Dice el versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué es buscar a Dios? Es tratar de entenderlo. Buscar a Dios es tratar de relacionar a Dios con nuestra vida. Dice Proverbios que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Y una de las formas de reconocerlo es buscándolo, tratando de ver qué quiere Dios de mí en esta circunstancia. Hoy me encuentro con este imprevisto. Me pongo malhumorado, empiezo a refunfunear, permito que me levante la presión, me pregunto: ¿pero por qué pasan estas cosas? O digo: si Dios es mi dueño, Él lo tiene todo bajo control, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? ¿A dónde me quiere llevar Dios? ¿Qué quiere que yo corrija de mi vida? Buscar sosegadamente a Dios muchas veces incluye el ayuno y la oración. El decir: voy a tomar tiempo con Dios porque necesito que hable a mi vida, que me muestre cosas que todavía no puedo entender. A veces hay silencios de Dios prolongados y la mayor tentación es desistir del camino, decir: y Dios no me está hablando, Dios no me está diciendo, no me está dando la respuesta. Pero tal vez la respuesta que vos estás esperando no llegue rápidamente, pero mientras vos seguís caminando por el camino de búsqueda de Dios, te van llegando respuestas antiguas que hacía rato que no escuchabas. A veces tras la búsqueda de la voluntad de Dios, tras la búsqueda del corazón de Dios, Dios empieza a hablarte con aquellas cosas que Él considera más importantes que la respuesta que vos le estás pidiendo. Los creyentes tenemos que caracterizarnos por buscadores de Dios. Cuando vos amás algo, lo querés tener siempre al alcance de tu vista. ¿Amás a Dios? Vas a quererlo tener al alcance de tu vista, no tu vista física, pero sí orando, hablando con Él y tratando de ver qué quiere Él en medio de cada circunstancia.
Tercer tip para tener ese poder interior. Ya sabes, el primero, hacer lo recto, hacer las cosas bien. El segundo, buscar a Dios permanentemente, persistí en buscar a Dios, aunque haya silencios de Dios, no desmayes. Pero tercero, derribar fortalezas. El versículo 6 dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió varios muros. ¿Por qué? Rompió el de Gat, el de Jabnia, el de Asdod. Los filisteos continuamente iban a pelear y atacarlos. Y él podría haber ocasionado algunas guerras defensivas. Es decir, bueno, ahí viene un filisteo, ¡pum! Ahí viene otro, ¡pum! 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 Pero siempre iba a haber filisteos. Te cuento lo que me pasó hace varios años en casa. Resulta que se habían introducido cucarachas alemanas. Si hay alguno que tiene descendencia alemana, por favor no se me ofenda, pero así les llaman, cucarachas alemanas. Son unas cucarachitas chiquititas así. ¿Cuántos las conocen? No, ¿cómo se van a enterar que tengo cucarachas en mi casa? No. Bueno. Estábamos ahí, pero estábamos recibiéndonos de danzarines de folclore, zapateando por todos lados. Y la cucaracha, pum, pum. Y Silvia ya se había obsesionado, ya en la mesa teníamos el agua, el plato, el pan y el insecticida. Casi moríamos nosotros allí. Muere yo con estas cucarachas. Y aparecía una cucaracha ahí y ella... Le hubiera salido más barato aplastarla con el aerosol, ¿no? Pero ella le tiraba. Y llegó un momento que yo me cansé y le dije, felicitaciones, ahora quedan 1.999.999 cucarachas más. Porque siempre aparecían. Y decíamos, ¿de dónde pueden venir? Hasta que me di cuenta que uno de los aparatos que teníamos electrodomésticos en casa era el lugar de donde entraban y salían. Así que me puse a desarmarlo y sorpresa. Ahí estaban todas las cucarachas, alemana, polaca, checoslovaca, rusa, todo, más cucarachas que las vacunas que salieron para el COVID. Y ahí se terminaron las cucarachas. ¿Querés la receta? Después te la doy. En el nido. A veces nosotros nos preocupamos en ciertas reacciones que tenemos y tratamos de pulir nuestra parte exterior. Y seguimos abrigando por dentro el nido. Entonces vos luchás, yo estoy siempre con ese carácter explosivo, resulta que reacciono mal con esto y me doy cuenta y termino hiriendo a la gente. Entonces vos tratás de refrenarte, ¿no? Y te pasa algo que no te gusta y ahí empezás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llegás a 2000 y todavía seguís con esa bronca y por ahí ya, pasó. Y te dicen algo, alguno de atrás te pregunta algo, ¿qué querés vos? Y explotaste por el otro lado. Pero estás enojado. ¡No estoy enojado! Porque te estás fijando solo en calmar los síntomas y la fortaleza sigue estando. Capaz que es el miedo, capaz que es la desconfianza, capaz que es el orgullo, capaz que es la falta de paz. ¿Dónde está la fortaleza de tus reacciones? No solo te preocupes por las reacciones, no podes la mala hierba, cortala de raíz, decirle al Señor que te muestre dónde está la llaguita, dónde está lo que te lleva a hacer aquellas cosas que no querés hacer. ¿Será porque te sentís inferior a los demás? ¿Será porque tenés la creencia en tu vida de que siempre a alguno se te va a burlar, se te va a reír? ¿Será porque no te sentís importante, porque te sentís un fracasado, porque te pasó algo en la vida que te enseñó mal? Usías
no se conformó con derribar filisteos que venían esporádicamente. Él derribó los muros, él sacó el nido y de pronto tuvo paz porque fue a la raíz de los problemas. Permití que el Espíritu Santo te haga entrar a la raíz de los problemas. Cuarto, velar. Acordate, primer tip para hacerte poderoso, hacerlo recto, muy bien. Segundo, buscar, persistir en buscar a Dios. Tercero, derribar fortalezas. Cuarto, velar. El versículo 9 dice, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto. Es decir, él puso torres en todos los ángulos de la ciudad. Las torres eran para vigilar que no se acerque el enemigo, pero no se conformó con cuidar el área chica. Puso torres en el mediocampo. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Porque alguna vez queremos atacar la pelota cuando el jugador está en el área chica en vez de salirle al frente en el mediocampo. Estaba velando, estaba vigilando, estaba mirando. ¿Qué es esto de velar y vigilar? Cuando vos aceptaste a Cristo en tu corazón, Él transformó tu vida. Él la cambió. ¿Cuántos han experimentado cambios del Señor? ¿Sabes por qué? Porque naciste de nuevo, porque cuando Cristo se hizo dueño de tu vida, porque vos se la entregaste, te lavó de todos tus pecados y habitó en tu corazón. Entonces abrió un espacio espiritual que antes no tenías. Naciste en el Espíritu. Y ese nuevo espacio, ese espacio espiritual, esa relación con Dios necesita desarrollarse como un bebé que uno tiene que ir alimentando, cuidando, atendiendo, porque si uno no lo cuida ni lo alimenta, se va desnutriendo. Entonces te das cuenta con que tenés dos naturalezas ahora. Antes tenías una sola, la del pecado. Pero ahora tenés la naturaleza del pecado y la nueva naturaleza donde surgen nuevos sentimientos, donde hay cosas que cambian, donde empezás a amar al Señor. Pero eso no quiere decir que la vieja naturaleza murió. Y yo te cuento lo que me suele pasar cada tanto. Mi vida transcurre, la mayor parte de mi vida, creo, se me va llegando de casa a la iglesia, de la iglesia a casa, de casa a la iglesia, de la iglesia a casa. Es el camino que más transito. Yo no sé cuál es el camino que más transitas, pero el camino que más transito es de casa a la iglesia, de la iglesia a casa, de casa a la iglesia, de la iglesia a casa. Y voy, pongo música, cuando no estoy con Silvia, ¿no? No, si no. Ya te dije, la ira del Señor es por un tiempo, pero la ira de la señora dura para... Entonces voy contento, pero algunas veces tengo que ir a un supermercado, no voy a decir cuál, que está una parte del trayecto hacia el supermercado coincide con el trayecto a la iglesia. ¿Qué sé yo? Una décima parte coincide con el camino a la iglesia, pero luego me desvío hacia el supermercado. Y como me gusta poner música, ahí estoy. Y ahí sí, Silvia me manda solo porque yo tengo que pagar, así que estrategias. Voy escuchando música, aleluya, gloria a Dios. Y cuando me quiero acordar, estoy en la mitad de camino a la iglesia. Digo, ¿qué hice? Si yo tenía que ir al supermercado. Me descuidé. ¿Por qué? Por la costumbre de venir para la iglesia. Entonces me descuido y sigo mi costumbre. Hasta que me sintonizo, presto atención, comienzo a velar y cuando me estoy acercando al camino que se bifurca, digo, no, yo tengo que ir ahora al supermercado. Esto nos pasa en la vida espiritual. Cada cosa que haces, fíjate dónde se bifurca el camino.
Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Nuestras primeras reacciones siempre van a ser las reacciones de lo que estamos acostumbrados. Por eso tenemos que aprender a crecer en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne, a andar en el Espíritu para que se vaya desarrollando hasta que vivir espiritualmente se transforme en el hábito del creyente. Esto es santificación, donde enteros nos dedicamos al Señor. Cuando termina el día y estás cerrando tus ojos, ¿de qué manera lo terminás el día? ¿Te haces un autoexamen? ¿Te preguntás qué cosas hubieras cambiado? ¿Qué cosas hubieras hecho de alguna manera distinta? Esto es parte de velar. Y por último, trabajar. Primera, hacer lo recto. La otra, persistir en buscar a Dios. La tercera, derribar fortalezas. La cuarta, velar. Laburar. Andar a laburar. La segunda parte del versículo 10 dice, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Uno de los mayores males de este tiempo es el ocio. Y lamentablemente, en una vida tan tecnológica, donde todo hace las cosas por vos. No necesitas tener esclavos. Se abolió la esclavitud. Pero tenés el lavarropas que hace lo tuyo, tenés la procesadora, tenés lo que quieras y te ahorra el trabajo. No tenés que estar caminando 20 leguas para algún lugar, para la labranza. No, te tomás el colectivo, te subís a la moto, a la bicicleta, al auto. Estás en 2 minutos y te queda tiempo libre. Porque encima la jornada laboral es legal y es ilegal que te obliguen a hacer más horas. Entonces tenés mucho tiempo libre y ese tiempo lamentablemente a veces lo malgastamos. Somos fructíferos, somos laboriosos. Los cristianos tendríamos que ser los mejores trabajadores. A veces trabajamos solo por el dinero. Pero empezá a trabajar como la Biblia lo dice, no para el ojo del amo, sino para el Señor. A ver, ¿cuántos trabajan? Los demás todos vivos. Una vez una profesora, en un curso que estaba haciendo, dijo, aquellas personas que eligen una profesión para ganar dinero, porque en esa profesión se gana mucho dinero, terminan odiando a la profesión y sin dinero. Aquellas personas que se meten a hacer las cosas porque lo aman, una profesión porque la aman, terminan siendo excelentes en su profesión y ganando mucho dinero. Yo dije, opa, no trabajes esperando el recibito, no trabajes esperando la paga. Trabaja como para el Señor. No, para este explotador desgraciado, qué sé yo, que cuando me tiene que suspender me suspende, que me afana las horas extras, que me explota, qué sé yo. Si estás trabajando para un patrón, lo lamento por vos. Trabajá para el Señor, aunque tengas ese patrón. Porque cuando uno hace las cosas con amor, con dedicación, es entonces cuando uno le va bien. Estamos en la época en la que queremos que todo llegue automáticamente. Estamos en un mundo tan humanizado y socializado que creemos que tenemos todos los derechos para que nos hagan bien de todos lados sin que nosotros movamos un dedo. Y creo que tenemos que recordar lo que dijo el apóstol Pablo, que el que no trabaja, que tampoco coma. A veces dependemos demasiado de los planes. ¿Y cuándo vamos a trabajar con ahínco? ¿Cuándo vamos a trabajar con dedicación? ¿Cuándo vamos a glorificar a Cristo con nuestro testimonio laboral?
Esto me he dado cuenta de muchos creyentes, de que a veces somos voluntariosos, todo, pero tenemos tantas expectativas que cuando no se nos gratifica debidamente nos ponemos furiosos y hasta hacemos juicio. Eso no es trabajar como para el Señor. Eso es trabajar para agradar al ojo. Que Dios nos ayude a que los creyentes seamos personas laboriosas. Y cuando uno se caracteriza por ser laborioso y hacer las cosas como para el Señor, a uno le va bien. Usías logró ser poderoso. Logró que aquel reino por el que él estaba trabajando se transformara en un reino próspero, seguro y poderoso. Pero esto no fue gratis. Esto fue porque él en primer lugar hizo lo recto. Porque en segundo lugar él buscó sosegadamente a Dios. Lo buscó al Señor sin desistir. Porque él derribó fortalezas. Porque él se decidió a velar, a vigilar, a controlar su vida, aplicándola a nosotros. Porque él amaba el trabajo y nosotros debemos amar el trabajo. ¿Querés empezar a tener dominio propio? Hacé lo recto, buscá a Dios, derribá fortalezas, orá y velá en oración y trabajá en tu vida. Y después me contás lo bien que te va a ir. Cerrá tus ojos por un momento. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Estamos en un proceso en el que vamos creciendo, nos vamos desarrollando, en el que nuestra vida espiritual se tiene que ir desarrollando. Señor, no nos interesa ser mandamases, no nos interesa que la gente nos haga reverencia, no nos interesa que nadie nos pisotee. Lo que nos interesa es tener el pleno dominio de nuestras vidas, porque es mejor que tener dominio de una ciudad. Por eso, Señor, en esta noche queremos decirte que nos comprometemos a vivir en rectitud. Nos comprometemos a buscarte. Nos comprometemos a no guardar las apariencias, sino ir al hueso, a la raíz. Nos comprometemos, Señor, a velar, a ser cuidadosos, a cuidar nuestra vida espiritual. Y nos comprometemos a dar buen testimonio, con vidas entregadas a aquello en lo que estamos laborando. Gracias, Señor, porque ese tipo de poder es el que nos permite vivir una vida de calidad. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que termines bien el día.